El amanecer en Nishapur no trajo esperanza, sino el eco metálico de botas que rompían la calma de las casas aún envueltas en incienso de oración. Una madre, Fátima, intentó esconder a su hija de 14 años tras un cántaro volcado, entre cuentas de rosario dispersas en el suelo. Pero el destino de la niña ya estaba escrito antes de que naciera. Su nombre figuraba en un registro frío y preciso, redactado semanas antes de la caída de las murallas, cuando los administradores mongoles trazaban el mapa de cuerpos como si fueran cosechas. No importaba la súplica de la madre, no importaban las lágrimas que manchaban la tierra. La pluma de un escriba había dictado la condena mucho antes de que el primer flechazo silbara sobre los muros. El funcionario revisaba su lista con indiferencia. Bajo la columna de edad, 14, bajo la de linaje, notable, bajo la de fertilidad, prometedora. A cada trazo de tinta se desmoronaba la vida de familias enteras. Y mientras los soldados irrumpían en la casa, la madre comprendió con terror que todo había sido planificado con anticipación. La muerte de su esposo en la defensa de la puerta, la violencia que ahora arrancaba a su hija de su regazo, la humillación de saberse reducida a estadísticas. La tragedia no era un accidente de guerra, era una maquinaria perfectamente calculada. Afuera, otras casas eran abiertas con la misma precisión. Nombres gritados en voz alta, niñas arrastradas hacia las tiendas administrativas, donde se repartían los destinos como se distribuyen raciones de grano. No había azar, solo sincronización. Cada grito correspondía a una entrada en los registros. Cada familia rota era un número que cuadraba en la lógica despiadada del imperio. Así es como el cuerpo de una adolescente podía transformarse en herramienta de colonización genética. Así es como el trauma de una generación se convirtió en cicatriz heredada por siglos. 8 siglos después, la verdad se revela en laboratorios fríos y modernos. Una prueba de ADN, realizada por curiosidad, destapa un linaje inesperado, descendencia directa de Genghis Khan. Los resultados se repiten una y otra vez, no como una rareza, sino como una estadística abrumadora. 16 millones de hombres vivos hoy comparten el mismo marcador genético, una huella imborrable que no habla de gloria, sino de violencia sistemática. La pluma que anotaba nombres en Nishapur dejó rastros en la sangre de continentes enteros. Pero los manuales de historia rara vez cuentan esta versión. Hablan de batallas, de rutas comerciales, de genio militar. Apenas una nota al pie menciona la brutalidad. ¿Por qué? Porque es más cómodo recordar la estrategia que enfrentar el horror. Porque es más sencillo admirar la expansión que aceptar que fue construida sobre úteros esclavizados. La gloria de un imperio se mide por monumentos, pero su verdadero legado está escrito en el silencio de las víctimas y en el ADN que circula aún hoy en nuestros cuerpos. Lo que aquella niña de Nishapur nunca supo es que su historia, multiplicada por millones, no desaparecería en el polvo de los archivos. Su nombre fue borrado, su identidad reducida a números, pero su descendencia forzada viajó a través de siglos. Cuando alguien presume de llevar en la sangre el linaje del Gran Khan, en realidad porta una marca indeleble, la prueba viviente de que el crimen puede transformarse en herencia. Y es en esa contradicción donde late la parte más oscura de la historia. Lo que se celebró como conquista fue, en realidad, el mayor programa de violencia sexual organizado de todos los tiempos. Este es el inicio de un viaje que desentraña la maquinaria invisible detrás del mito mongol. Un viaje que revela cómo las mujeres fueron reducidas a materia prima de un proyecto demográfico que aún nos alcanza. Lo que vamos a descubrir no es solo historia, sino el reflejo de una herida que sigue abierta, escondida en los linajes, en las tumbas anónimas, en la memoria genética de millones de personas que caminan hoy sin saberlo. Marcus Chen jamás imaginó que su regalo de cumpleaños terminaría convertido en un espejo oscuro del pasado.
Había comprado un kit de ADN, de esos que prometen revelar si uno tiene un 3% de sangre vikinga o algún antepasado exótico. Escupió en un tubo, lo envió por correo y esperó con impaciencia la respuesta. El sobre llegó con aparente normalidad, pero dentro escondía una revelación brutal. Portaba el marcador genético conocido como Estrella CM217, la firma inequívoca de Genghis Khan. Lo que al principio sonó como una curiosidad divertida, pronto se transformó en vértigo. No era único, era uno entre 16 millones de hombres vivos que llevan la misma señal en su cromosoma, IE. 16 millones, más que toda la población de Camboya, más que la suma de Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Houston. Una cifra que ninguna reproducción natural podría explicar. Ni siquiera 100 esposas fértiles, ni siquiera una vida de promiscuidad extrema alcanzaría para dejar semejante huella genética. Las matemáticas eran claras. El fenómeno solo podía explicarse mediante un sistema planificado de violencia masiva. El linaje del gran conquistador era, en realidad, la prueba de un crimen industrializado. La doctora Sarah Chen, genetista sin relación con Marcus, llevaba más de 15 años investigando este misterio. Cada vez que proyectaba los gráficos en su computadora, la náusea la recorría. Las ramas del árbol genealógico no mostraban expansión natural, sino patrones idénticos a los de un programa reproductivo forzado. Cada hombre vivo con ese marcador representaba no un ancestro romántico, sino cientos de mujeres violadas generación tras generación. El mapa genético del imperio mongol se desplegaba con precisión aterradora. Aldeas enteras con el 90% de sus varones portando la misma firma, corredores comerciales salpicados de descendientes, como si la ruta de la seda hubiera sido bordada con sangre. Lo más perturbador era la similitud con otros intentos históricos de manipular la biología humana. Los espartanos sacrificaban a los recién nacidos considerados débiles. Los nazis soñaron con crear una raza aria a través de programas de cría como el Lebensborn. Pero lo que hicieron los mongoles superaba cualquier intento posterior. No era ideología abstracta, era una estrategia militar, económica y demográfica. La violación dejó de ser un botín caótico de guerra y se convirtió en infraestructura de Estado. Marcus escribió un correo emocionado a la compañía. «Soy descendiente de Genghis Khan. ¡Qué increíble!». La doctora Chen miró su mensaje durante horas sin saber cómo responder. ¿Cómo explicar que su increíble herencia era, en verdad, una cicatriz de 8 siglos de brutalidad? ¿Cómo contarle que ese marcador genético era un grito silencioso de millones de mujeres reducidas a vientres colonizados? Los artículos científicos hablan de éxito reproductivo y legado genético. Palabras limpias, asépticas, que esconden la realidad detrás de un lenguaje técnico. Pero bajo esas fórmulas académicas se esconde la verdad. Lo que ocurrió fue la mayor campaña de violación sistemática de la historia. Y sus resultados aún caminan entre nosotros. Cuando observamos esos datos, la tentación es pensar que pertenecen a un pasado remoto, a una época brutal, que nada tiene que ver con el presente. Sin embargo, la sombra es larga. En sociedades modernas, aún se usan los cuerpos de las mujeres como territorios de conquista, desde la trata de personas hasta los campos de refugiados, donde la violación se convierte en arma de guerra. El legado genético de los mongoles no es solo arqueología, es un recordatorio de que la violencia sexual sistemática nunca dejó de ser una herramienta de dominación. Cada vez que un turista en Mongolia compra una camiseta que dice «Soy descendiente de Genghis Khan», sin entender lo que eso significa, perpetúa una versión romántica de la historia que borra a las verdaderas víctimas. Y sin embargo, la sangre no miente. El ADN no conoce mitos ni relatos heroicos. Es un archivo brutal donde están grabadas las voces que nadie quiso escuchar. Marcus Chen creyó que compraba un pasaje al orgullo ancestral. Lo que abrió fue una puerta al infierno escondido,
bajo los cimientos de un imperio. Antes de que los cascos de los caballos retumbaran en las puertas de las ciudades, antes de que las catapultas lanzaran piedras contra las murallas, ya existía un ejército invisible trabajando para el imperio mongol. No vestían armaduras, no blandían espadas. Eran mercaderes, peregrinos, escribas, médicos itinerantes. Sus armas eran la mirada atenta y la memoria precisa. Su misión: catalogar a las mujeres que, sin saberlo, habían sido marcadas como futuras víctimas. En los mercados de Damasco en 1218, un supuesto comerciante de especias no buscaba azafrán ni seda. Observaba a las hijas de los vendedores, calculaba edades, preguntaba con fingida cortesía por la salud de las familias. Cada respuesta se convertía en un dato. ¿Cuántos hijos había parido la madre? ¿Cuántos habían sobrevivido? Si la niña mayor había tenido ya su primera menstruación. Todo ello iba a parar a un registro secreto que valía más que cualquier caravana de oro. La frialdad del procedimiento es lo que más estremece. No se limitaban a anotar belleza o juventud. Llevaban cuentas de ciclos menstruales a través de rumores en los baños públicos. Sabían qué familias tenían tradición de gemelos, qué linajes resistían mejor las enfermedades. Midwives, lavanderas y comadronas se convirtieron en informantes involuntarias, portadoras de secretos íntimos que terminaban en manos de burócratas a miles de kilómetros. Mientras la ciudad dormía en una ilusión de seguridad, sus hijas ya estaban fichadas. Este espionaje no era improvisación, era sistema. Cada espía usaba un código de marcas: 3 puntos para una belleza excepcional, 2 para fertilidad probada, 1 para edad dentro del rango óptimo. Las mejores candidatas recibían símbolos especiales que aseguraban su traslado inmediato una vez que la ciudad cayera. A veces, la información viajaba en compartimentos ocultos de caravanas comerciales, mezclada entre sacos de dátiles o rollos de seda. Otras veces, era transmitida de boca en boca, de un peregrino a otro, hasta llegar a los administradores en Karakorum. Imagina el pánico retroactivo. Pensar que mientras una joven bordaba su ajuar de boda, su nombre ya figuraba en una lista que decidiría su violación 2 años después. Esa brecha temporal añade una dimensión casi diabólica. Vivían su vida cotidiana: primer amor, promesas de matrimonio, risas inocentes, mientras el destino ya estaba sellado. 2 años de normalidad eran, en realidad, una cuenta regresiva hacia el horror. La psicología de este espionaje se parece a los mecanismos modernos de vigilancia. Hoy hablamos de algoritmos que predicen comportamientos, de bases de datos que almacenan cada movimiento en Internet. En el siglo XIII, los mongoles ya habían entendido el poder de la información. Controlar los datos íntimos de un pueblo era controlar su futuro. Las niñas no eran vistas como personas, sino como estadísticas biológicas. Las traiciones locales hicieron el resto. Hombres endeudados vendían información sobre las hijas de sus vecinos. Sirvientes describían a las muchachas escondidas tras los muros de los patios. Incluso algunos líderes comunitarios entregaban nombres a cambio de promesas de seguridad para sus propias familias. El tejido social se fue envenenando con la sospecha. ¿Quién podría estar alimentando esas listas secretas? Cuando los mongoles finalmente llegaban a una ciudad, no necesitaban improvisar. Cada puerta que se derribaba respondía a un plan. Sabían a qué casas ir, qué nombres llamar, qué edades separar. El caos de la guerra estaba en realidad gobernado por un orden previo, el de la inteligencia que había transformado la intimidad de las familias en un inventario de vientres disponibles. Este capítulo de la historia revela algo que aún hoy resulta insoportable. El mayor programa de violación sistemática no empezó con la violencia física, sino con la recopilación de datos. El espionaje transformó la vida cotidiana en un terreno minado, y al igual que en nuestra era digital, donde todo puede ser registrado y analizado, en aquella época la información era el arma silenciosa que preparaba el terreno para la destrucción.
Dentro de las murallas conquistadas, el verdadero poder no estaba en las espadas ensangrentadas, sino en las plumas que se movían sin pausa sobre el pergamino. Los administradores mongoles convirtieron la violación en burocracia, la vida en columnas y números. Los registros se llenaban de nombres, edades, indicadores de fertilidad, linajes y observaciones físicas. Cada anotación era una sentencia disfrazada de estadística. En Bujará, en 1221, una sala entera fue destinada a guardar estos libros. Filas de volúmenes de cuero alineados como si fuesen tratados de contabilidad. Pero dentro no había transacciones de grano ni registros de impuestos, sino el inventario meticuloso de mujeres reducidas a mercancía. El olor a tinta se mezclaba con los gritos que venían de fuera, donde las madres trataban de aferrarse a hijas arrastradas hacia tiendas de procesamiento. La distancia entre la realidad y la burocracia era un abismo. Afuera, carne desgarrada. Adentro, caligrafía ordenada. Las categorías eran frías y precisas. Virgen, comprobada, no productiva, en gestación. Cada una asignaba destino. Una joven marcada como virgen podía terminar en la tienda de oficiales de alto rango. Otra clasificada como general use pasaba a los barracones. Incluso había columnas para los castigos, reducción de raciones, aislamiento, reasignación a burdeles militares. El lenguaje era técnico, pero detrás de cada palabra había cuerpos quebrados. Los historiadores modernos que han tenido acceso a algunos de estos documentos no pudieron evitar pensar en Hannah Arendt y su teoría sobre la banalidad del mal. Aquí se encontraba la encarnación medieval de esa idea. Hombres comunes, funcionarios sin espada, que no mataban ni violaban directamente, pero que registraban, organizaban y optimizaban el sistema de horror. Su crimen era la obediencia ciega a una maquinaria donde la moral había sido reemplazada por la eficiencia. La burocracia no solo clasificaba, también establecía cuotas. Cada ciudad debía aportar un número mensual de embarazos confirmados. Los administradores recibían recompensas si superaban la meta, castigos si se quedaban cortos. La violación se convirtió en un indicador de rendimiento. En un informe conservado del año 1222, se anotan 8.000 embarazos confirmados en un trimestre. El dato aparece acompañado de comentarios de mejora. Reducir tiempo de procesamiento de 3 días a 36 horas. Como si se tratara de acelerar una cadena de montaje, no de vidas humanas. Lo más escalofriante era la regularidad. Los informes se sellaban cada semana. Se enviaban a centros regionales, eran comparados con los de otras provincias. Gráficos primitivos, líneas de progreso, comparativas de eficiencia, todo con el fin de perfeccionar la reproducción forzada. Esta frialdad convierte al sistema en algo más monstruoso que una simple barbarie. La violencia caótica del saqueo, aunque brutal, era pasajera. Lo que hicieron los mongoles fue institucionalizar la violación, convertirla en política de Estado. Y aún más inquietante, la estructura administrativa se parecía a los modelos de gestión modernos. Cada región tenía supervisores. Cada supervisor entregaba reportes a un mando superior. Las cifras fluían hacia la cúspide como hoy fluyen las estadísticas en corporaciones. Era, en términos modernos, un sistema de gestión de calidad, pero aplicado a la explotación sexual. La reflexión es inevitable. ¿Cuántas veces en la historia la administración ha servido para deshumanizar en lugar de proteger? Desde los campos de concentración nazis hasta las purgas estalinistas, la frialdad de los archivos ha sido cómplice del horror. Los mongoles lo hicieron 8 siglos antes, demostrando que el mal no siempre llega con espadas desenvainadas, sino también con plumas y sellos. En aquellas páginas escritas con caligrafía impecable, no había lágrimas, pero cada trazo de tinta representaba una. El quillido de la pluma fue tan devastador como el filo de la espada. Porque en ese momento, la historia de una niña, la dignidad de una madre,
el futuro de una familia entera, quedaban reducidos a una línea en un libro. Y el libro nunca se equivocaba. Quien figuraba allí estaba condenado. El polvo del desierto no siempre anunciaba caravanas de seda o especias. A veces lo que avanzaba por los caminos eran procesiones de horror cuidadosamente organizadas. Los mongoles no se conformaban con violar en las ciudades conquistadas. Trasladaron el sistema para hacerlo portátil. Así nacieron las caravanas de reproducción, auténticos campos móviles diseñados para mantener un flujo constante de mujeres y niños hacia el engranaje imperial. A primera vista, parecían trenes de suministro. Decenas de carros cubiertos avanzaban en formación, flanqueados por guardias armados. Pero el sonido que emergía de su interior no era el tintinear de mercancías, sino sollozos ahogados, gritos amortiguados bajo lonas tensas, el gemido de cuerpos encerrados en jaulas de madera. Los administradores cabalgaban al costado, con tablillas en la mano, registrando cada detalle. Carro 4, 12 ocupantes, 3 embarazadas, 1 muerte en tránsito. Carro 7, 15 ocupantes, 5 fuera de edad óptima, redistribución sugerida. La pluma competía con el chirriar de las ruedas. Lo más espeluznante era la infraestructura permanente. En varios sitios de Asia Central, los arqueólogos hallaron restos de campamentos que no eran improvisados. Cimientos de piedra para tiendas médicas, sistemas de letrinas construidos para uso prolongado, cementerios con patrones repetidos de violencia. Aquello no era el caos del botín de guerra, era una ciudad ambulante dedicada exclusivamente a la explotación sexual. Dentro de los carros, la vida se transformaba en un ciclo interminable de miedo y espera. Una joven de Bujará contaba los días desde su última menstruación, consciente de que un retraso significaba un destino irreversible. Las viudas compartían silencios pesados. Las adolescentes lloraban en la penumbra. El suelo de madera estaba manchado con huellas de sangre, vómito y desesperación acumulada. Por las noches, los soldados entraban por turnos, siguiendo rotaciones establecidas según su rango. Nada quedaba al azar. Los médicos del imperio tenían su propia tienda en el centro de cada caravana. Allí practicaban exámenes brutales para controlar la fertilidad, experimentaban con hierbas abortivas o inductoras de ovulación e incluso realizaban procedimientos quirúrgicos primitivos que pocas sobrevivían. En los archivos excavados se describen instrumentos de bronce y jade usados para preparar cuerpos jóvenes para múltiples embarazos. Ciencia deformada al servicio de un plan demográfico. Los castigos también viajaban con ellos. Algunos carros eran en realidad celdas de tortura, con compartimentos estrechos, sistemas de sujeción y suelos perforados para drenar fluidos. Mujeres que intentaban escapar o resistirse eran arrojadas allí, convertidas en ejemplo para las demás. La crueldad estaba calibrada con precisión. Causar suficiente dolor para quebrar voluntades, pero sin dañar la capacidad reproductiva. Los niños pequeños acompañaban a sus madres solo hasta cierta edad. Entre los 2 y los 5 años eran separados y enviados a instalaciones de entrenamiento o a destinos desconocidos. Los administradores anotaban en sus registros: niño número 891, varón, 3 años, sano, asignado a Karakorum. A las madres, destrozadas, se les reducía la vigilancia si mostraban obediencia. Si gritaban, recibían castigos colectivos. La maternidad se convirtió en un mecanismo de control. La logística de estas caravanas revela la perversidad del sistema. Cada parada estaba planificada en puntos estratégicos con suministros, guardias de reemplazo y fosas comunes preparadas de antemano. A los ojos de la arqueología, parecían mercados de ganado. Y en cierto modo lo eran, con la diferencia de que la mercancía respiraba y sufría. Comparado con otros sistemas históricos de esclavitud, los latifundios romanos, las plantaciones coloniales, los barcos negreros del Atlántico, lo mongol tuvo una singularidad inquietante: la movilidad. Mientras un esclavo africano podía pasar meses en un barco antes de llegar a América,
Las prisioneras mongolas vivían el horror mientras avanzaban hacia nuevas conquistas. Cada kilómetro recorrido multiplicaba embarazos, muertes y gritos registrados en los libros de un administrador satisfecho. El movimiento constante añadía una tortura psicológica devastadora. Las mujeres veían cambiar el paisaje, desiertos, montañas, llanuras infinitas. Cada horizonte más lejano que el anterior, cada estrella distinta a la que conocían en su infancia. No solo perdían su libertad, perdían también la geografía que había dado forma a sus recuerdos. La identidad se disolvía al ritmo de las ruedas chirriantes. Así, los carros no solo transportaban cuerpos, arrastraban culturas enteras hacia la disolución. Era una colonización móvil, un imperio sobre ruedas que convertía la biología femenina en combustible para su expansión. Y lo más aterrador es que funcionaba. Cada caravana podía procesar cientos de mujeres en cuestión de semanas, garantizando un flujo ininterrumpido de descendencia. La conquista no se medía solo en territorios, sino en embarazos contabilizados. El verdadero sometimiento no terminaba en el cuerpo. El imperio entendió pronto que para doblegar a una mujer no bastaba con violarla. Había que arrancarle el nombre, borrar su idioma, destruir su memoria. Así nació el programa de despersonalización, una arquitectura psicológica tan meticulosa como la de cualquier fortaleza mongola. En los barracones, las recién llegadas aún gritaban su identidad. Soy Mariam, hija de Omar. Soy Aisha, nieta de Hassan. Pero cada día que pasaba, esos nombres se escuchaban menos. Los guardias las llamaban por números tatuados en la piel con tinta azul. La que había sido esposa, hermana, poetisa o comerciante se convertía en unidad 27 o sujeto 412. La primera semana se resistían, la cuarta ya dudaban. Al cabo de 6 meses, muchas no recordaban quiénes habían sido. Los administradores lo anotaban con la misma frialdad que usaban para registrar embarazos. Disociación completada. El sistema estaba calculado. Cualquier mujer sorprendida usando su nombre de nacimiento sufría castigos colectivos. Menos agua para toda la celda, reducción de raciones, golpes ejemplares. Pronto eran las propias prisioneras quienes obligaban a las recién llegadas a olvidar. La violencia se interiorizaba, convirtiendo a víctimas en guardianas del silencio. Lo más perverso era que esa autocensura aceleraba el proceso de sumisión. La lengua también fue silenciada. Hablar en persa, árabe o turco significaba latigazos o traslado a los carros de castigo. Solo se permitían órdenes básicas en mongol. Tras meses de prohibición, muchas olvidaban palabras esenciales de su infancia. Rezar en su idioma, cantar una nana, incluso pronunciar madre sin miedo. Los hijos nacidos en el sistema jamás aprendieron la lengua de sus madres, solo un léxico reducido que los convertía en piezas dóciles de una maquinaria sin raíces. Los investigadores modernos han comparado estos métodos con técnicas de control utilizadas en los gulags soviéticos o en campos de concentración nazis. La idea era la misma, romper la identidad para que el cuerpo ya no se rebelara. Una mujer que no recordaba su nombre ni su idioma era más fácil de convertir en herramienta reproductiva. La tortura física podía matar, pero la tortura psicológica creaba esclavas vivientes. Algunas intentaban resistir con amuletos escondidos, una piedra del patio de su casa, un mechón de cabello, un hilo bordado con iniciales. Cuando los guardias los encontraban, las obligaban a destruirlos con sus propias manos. Quemar el cabello de un hijo, romper las cuentas del rosario de la madre, triturar el símbolo de la aldea. Nada humillaba más que ser cómplice de la desaparición de la propia memoria. La maternidad fue manipulada hasta el límite. Una madre que lloraba al perder a su hijo era castigada, mientras que otra que permanecía impasible recibía mejor comida. Poco a poco, las mujeres aprendían a no mostrar emociones,
a felicitarse entre ellas cuando un bebé pasaba la inspección y a guardar silencio cuando un niño era llevado al carro de desecho. El instinto natural se invertía, la compasión se castigaba, la indiferencia se premiaba. El proceso de borrado no era improvisado, era ciencia aplicada a la psique. Los administradores registraban estadísticas sobre cuánto tardaba una mujer en olvidar su nombre, en aceptar su número, en abandonar su lengua. Algunos documentos anotan con frialdad: periodo promedio de adaptación, 4 meses para identidad, 6 para idioma, 8 para completa funcionalidad. La memoria humana convertida en variable de rendimiento. En esa fábrica de sombras, las voces se transformaban en un murmullo uniforme de cifras. Ya no había canciones de cuna, ni historias transmitidas de abuelas a nietas. Solo números repetidos al unísono en los conteos diarios, como letanías de un culto macabro. Era el triunfo absoluto de la maquinaria imperial. No solo conquistaban territorios y cuerpos, conquistaban las mentes. Si la destrucción de la identidad fue un golpe al alma, lo que los médicos imperiales hicieron con los cuerpos convirtió la vida en un laboratorio de pesadilla. Los registros hallados en archivos rusos muestran páginas amarillentas con anotaciones clínicas que hielan la sangre. El tono era frío, casi académico, como si se tratara de experimentos con ganado. Pero los sujetos eran mujeres de carne y hueso, reducidas a material reproductivo, en manos de cirujanos que se autoproclamaban científicos. Un texto fechado en 1221 describe con precisión: sujeto 432 presenta irregularidades menstruales, aplicado compuesto de mercurio, convulsiones esperadas, ciclo restablecido en 7 días, éxito. Ninguna mención al dolor insoportable, a los vómitos, a la pérdida de cabello. Solo una palabra final: éxito. El éxito medido en la capacidad de un útero de volver a concebir. Las prácticas iban mucho más allá de hierbas o tónicos. Usaban instrumentos de bronce y jade para forzar dilataciones en adolescentes que aún no habían completado su desarrollo. Un médico anotaba: la resistencia inicial dificulta el procedimiento. Solución: dilatación progresiva en semanas. Traducción: semanas de tortura para preparar cuerpos jóvenes a una cadena de violaciones repetidas. La obsesión por optimizar la fertilidad llevó a diseñar calendarios lunares específicos para programar las violaciones en los días de mayor probabilidad de concepción. No era azar, era estadística aplicada. Las guardias recibían órdenes exactas: quién debía ser usada, en qué momento, con qué frecuencia. La reproducción se convirtió en un cronograma de guerra. Los médicos intercambiaban informes como si fueran tratados de botánica. Desde Samarcanda llegaba la receta de un té de escaramujo para aumentar la leche materna. Desde Bagdad, una pomada para curar desgarros vaginales y reincorporar a la víctima a la rotación más rápido. Cada innovación se celebraba como un triunfo científico, ignorando que detrás había un cuerpo destrozado. Lo más terrible eran las operaciones. A las mujeres estériles, después de 6 intentos fallidos, las enviaban a procedimientos exploratorios. En excavaciones se han encontrado restos óseos con cortes limpios, evidencia de vivisecciones realizadas mientras aún respiraban. La ciencia mongola avanzó sobre gritos que nunca se registraron, sobre corazones que fueron abiertos, no para salvar vidas, sino para entender por qué no producían hijos. El lenguaje clínico disfraza la crueldad. Intervención exitosa. Tolerancia aceptable al dolor. Mortalidad dentro de lo previsto. Palabras que ocultan mutilaciones, hemorragias, muertes convertidas en simples variables. La banalidad del mal se vestía aquí de bata blanca. Y lo más perturbador, no eran sádicos aislados, sino un cuerpo médico oficial, una red organizada que enviaba reportes trimestrales a la capital. Los paralelismos con la historia moderna son inevitables. Los experimentos de Joseph Mengele en Auschwitz, las atrocidades de la Unidad 731 en China, los programas de esterilización forzada en el siglo XX,
todos parecen ecos de un horror mucho más antiguo. La diferencia es que los mongoles lo hicieron a una escala continental, con una eficacia que aún palpita en nuestro ADN. Cada página de esos diarios médicos es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando convierte la ciencia en herramienta de dominación. No buscaban curar, buscaban producir. No veían pacientes, veían vientres. Y en esa lógica deshumanizada, la medicina dejó de ser arte de sanar para transformarse en engranaje del crimen. El horror no está solo en lo que hicieron, sino en cómo lo escribieron, con calma, con detalle, con satisfacción. Como si el sufrimiento fuera un simple experimento exitoso, como si las lágrimas y los alaridos pudieran convertirse en fórmulas reproducibles. Así, la medicina mongola se transformó en otra pluma que, junto a la del burócrata, firmaba sentencias de dolor eterno. En la lógica del imperio mongol, la violencia sexual no era solo un medio de terror, era también un recurso económico. Las mujeres no se concebían únicamente como víctimas, sino como capital vivo, como moneda que podía distribuirse entre soldados, oficiales y burócratas. El cuerpo se convirtió en salario, en bonificación, en incentivo para mantener a las tropas leales y hambrientas de poder. Un informe hallado en las crónicas persas relata que, tras la caída de Merv, las mejores prisioneras fueron asignadas a oficiales de alto rango como premio de campaña, mientras que el resto se distribuyó en lotes entre escuadrones. Cada lote llevaba una marca que indicaba su valor reproductivo. Así, una joven de 16 años fértil valía tanto como 20 cabezas de ganado, mientras que una viuda, con hijos pequeños, se valoraba menos que un caballo herido. Las equivalencias eran espantosas, pero en esa economía perversa funcionaban con absoluta coherencia. El trueque se extendió a lo largo de las rutas comerciales. Una caravana de especias podía incluir, junto con la pimienta y la seda, un paquete de prisioneras. Se intercambiaban por caballos, armas e incluso por favores políticos. Algunos gobernadores locales aseguraban la paz, entregando periódicamente un contingente de mujeres al sistema central. La economía del horror se institucionalizó. Cada vientre era una inversión a largo plazo. Cada niño, nacido un activo futuro para el ejército. Los soldados de bajo rango recibían acceso a las prisioneras como parte de su paga. No se trataba de gratificación caótica, sino de turnos regulados. Los administradores anotaban las rotaciones para evitar conflictos internos y maximizar los embarazos. El placer personal se subordinaba a la estadística. Lo importante no era saciar el deseo, sino fecundar. De este modo, la libido se transformó en engranaje del imperio. El impacto económico fue devastador para las regiones conquistadas. Ciudades enteras quedaron sin mujeres jóvenes, aldeas sin capacidad de reproducirse, familias desintegradas. El vacío demográfico permitió a los mongoles repoblar con descendencia propia, asegurando la asimilación cultural y genética. Era una forma de colonización mucho más efectiva que cualquier tratado de paz. No había generaciones siguientes que recordaran la identidad original. Comparado con otros sistemas de esclavitud en la historia, este modelo era particularmente eficiente. En el comercio atlántico, los esclavos africanos eran vendidos como fuerza laboral para producir riqueza material. En el caso mongol, las mujeres eran forzadas a producir la riqueza más íntima y duradera, seres humanos que perpetuaran el dominio. Era la biología puesta al servicio de la economía de guerra. Los paralelismos modernos son inquietantes. Hoy la trata de personas mueve miles de millones de dólares al año. Mujeres secuestradas, obligadas a prostituirse, convertidas en capital en un mercado global. El mecanismo es el mismo: el cuerpo como moneda, la dignidad como mercancía, la fertilidad como inversión. El eco de los mongoles resuena en cada red de tráfico humano que opera en la oscuridad de las fronteras.
Los documentos del imperio muestran con frialdad esta mentalidad. En un reporte de 1224 se lee: Provincia de Jorasán, rendimiento bajo en nuevas concepciones. Recomendación: redistribuir sujetos hacia unidades más activas. La terminología era idéntica a la de la gestión de ganado. Y, sin embargo, no hablaban de ovejas ni de vacas, sino de mujeres arrancadas de sus hogares, tratadas como inventario defectuoso o rentable según el caso. Así, la economía mongola no solo se basaba en tributos, botín o comercio. Se sostenía sobre la explotación sistemática de los cuerpos femeninos, convertidos en la más siniestra de las monedas. Cada embarazo contabilizado era una inversión asegurada. Cada niño nacido era un dividendo del terror. El imperio no solo conquistaba tierras, convertía la reproducción humana en la más eficiente de sus industrias. El engranaje del imperio no se detenía en el momento del parto. Los mongoles habían previsto un último eslabón: la selección. Cada recién nacido era evaluado por médicos y administradores, como si se tratara de animales en una feria de ganado. Si el niño mostraba signos de fortaleza, era marcado como apto y destinado a programas de crianza militar o a la integración en comunidades mongolas. Si presentaba deformidades, debilidad o simplemente no cumplía con los criterios raciales, era descartado. El descarte significaba muerte inmediata. En excavaciones de Asia Central se han hallado fosas comunes con esqueletos de recién nacidos, muchos con cráneos fracturados de manera idéntica, lo que indica ejecuciones sistemáticas. Las madres eran obligadas a presenciar estas muertes, un castigo psicológico devastador que las reducía aún más a simples vasijas de un experimento demográfico. En informes de la época se describen frases heladas: 7 nacidos, 4 retenidos, 3 eliminados, como si fueran estadísticas de producción defectuosa en una fábrica. Los niños que sobrevivían tampoco escapaban al engranaje. Eran separados de sus madres y reeducados en la lengua y costumbres mongolas. Se les prohibía conocer la historia de sus familias y eran criados para olvidar sus raíces. El objetivo era claro: crear generaciones enteras que no se sintieran conquistadas, sino parte de un imperio sin memoria del trauma. En una generación, las culturas conquistadas desaparecían, absorbidas no solo por la espada, sino por la biología manipulada. La magnitud del legado es visible aún hoy. Los estudios genéticos confirman que casi 1 de cada 200 hombres vivos en el planeta desciende de Genghis Khan o de su linaje cercano. Un dato que se repite en conferencias científicas como curiosidad, pero que en realidad es la huella más clara de un crimen contra la humanidad extendido durante décadas. No fue una expansión natural, fue la imposición brutal de un linaje sobre millones de mujeres reducidas a instrumentos. En la ciudad de Nishapur, siglos después, arqueólogos descubrieron una tumba donde yacían juntas una madre y su hija. Ambas habían sido enterradas deprisa, con huesos rotos y sin ajuar funerario. Los análisis de ADN revelaron que compartían no solo sangre, sino también el destino de haber sido víctimas del mismo sistema. Madre e hija, borradas en vida, encontraron al menos la eternidad en un mismo abrazo de tierra. Ese hallazgo se convirtió en símbolo. Detrás de las cifras, detrás de los mapas genéticos, hay historias humanas de dolor que la historia oficial calló. El relato de la expansión mongola suele centrarse en victorias militares, en estrategias brillantes, en la ruta de la seda. Pero bajo esa superficie late otra verdad: la gloria de un imperio construida sobre millones de vientres forzados, sobre generaciones enteras de mujeres que jamás eligieron el destino escrito en los registros de un burócrata. Esa es la cara que no aparece en los manuales, la que no se enseña en las escuelas, pero que resuena en cada prueba de ADN, en cada fosa común, en cada silencio heredado. Recordar esta historia no es un acto de morbo, sino de justicia. Nombrar a las víctimas es devolverles lo que les fue arrancado: identidad, dignidad, humanidad,
porque mientras sigamos celebrando únicamente la expansión y el genio militar, seguiremos perpetuando el olvido, y el olvido es la victoria final del verdugo. Hoy, al hablar de la huella genética de Genghis Khan, debemos entender que no se trata de un orgullo ancestral, sino de una herida global, una herida escrita en la sangre de millones, que aún palpita bajo la piel de la humanidad. Reconocerlo es el primer paso para que la historia no vuelva a repetirse. La historia que acabamos de recorrer no es un eco lejano sepultado en los siglos. Es un recordatorio vivo de lo que sucede cuando el poder reduce a los seres humanos a números, vientres y estadísticas. Bajo la figura monumental de Genghis Khan, tantas veces exaltada en manuales escolares y documentales, se oculta la verdad incómoda. Millones de mujeres fueron despojadas de su voz, de su identidad y de su futuro. Cada prueba de ADN que hoy revela la huella del gran conquistador no debería celebrarse como un trofeo genético, sino asumirse como memoria de las víctimas, porque ese linaje no nació del amor ni de la elección, sino del dolor sistemático y de la violencia organizada. Nombrarlo es un acto de justicia. Que la sangre heredada no sea motivo de orgullo ciego, sino de reflexión. Que cada cifra, 16 millones de descendientes, nos recuerde que detrás de cada uno hubo lágrimas, gritos y nombres borrados. Y que contar esta historia sea, al menos, un modo de devolver la dignidad a quienes fueron silenciadas. Porque la gloria de un imperio puede desvanecerse con el tiempo, pero el eco de la injusticia solo se apaga cuando se recuerda con verdad.